la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones, que ha sido como la frase que hemos mantenido a través de toda esta maratón del poder de las emociones. La calidad de las emociones o la calidad de tus emociones es la calidad de tu vida. Entonces, reconocer esto hace que valga toda la pena del mundo dedicarle un rato a mirar cómo funcionan las emociones, por qué son tan importantes y lo que decíamos ahorita, lo que haces en favor de ti mismo se te nota. Entonces, todo lo que hagamos por estar bien emocionalmente, mentalmente, interiormente, se va a reflejar en las diferentes áreas de nuestra vida. Hay emociones de toda índole, dependiendo también a veces del estado anímico en que estemos, ¿no? A veces uno está como que no se aguanta a nadie y cualquier cosa que le digan como que te dispara. Y otras veces estás como en toda la tranquilidad, en la armonía, y por más de que te pichen ese botoncito, como que no te dejas llevar, como que, bueno, pasó desapercibido, ¿no? Es Y el control, ¿no? Es el control de lo que tú nos enseñas en Avance, que nos dices, es que eres más que tus emociones. Tú eres más que tus emociones. O sea, el control lo tienes tú y decides cómo lo quieres tener, cómo lo quieres aceptar, cómo lo quieres ver y cómo lo quieres de alguna manera interiorizar. total, y mira que ese tema de la armonía de las emociones tiene que ver con reconocer el poder que nosotros tenemos al ser dueños nosotros de nuestras propias emociones. Entonces, cada uno de nosotros, como tú dices, más que tener el control, porque si hablamos de control, la palabra control para las emociones no es la más efectiva, Sí, porque controlar las emociones se puede referir como a reprimir, como sí, a sí, tienes razón. sí, como de dominarlas y no, hacia eso vamos a ir en el webinar de hoy y la palabra clave del día de hoy es armonía, armonía en las emociones, porque cuando las emociones no están en armonía, cuando las emociones se desbalancean, afectan todas las áreas de nuestra vida, empezando por la salud. Y hacia allá vamos a mirar ahorita. Y qué rico que todos los que estén aquí hoy van a aprender acerca de esa armonía en las emociones y cómo esa armonía en las emociones contribuye a la salud y a todas las demás áreas de nuestra vida. Las relaciones interpersonales, cuando tenemos las emociones desbalanceadas, se afectan nuestras relaciones familiares, se afectan nuestras relaciones laborales, o sea, se afecta eso, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física. Entonces, es un tema crucial este de la armonía de las emociones y todo lo que hace que se nos detonen emociones que nos hacen daño y que nos Los que no limitan. conocen, María Clara Arbeláez es psicóloga de la Universidad de los Andes y es directora y fundadora de Avance Crecimiento Personal. Lo hemos venido comentando en cada uno de los Face Live. Cuando quieran más información, entren a www.avancecrecimientopersonal para que nos conozcan, para que vean la página, para que se nutren de toda esta información. Y bueno, lo importante es mantener esa armonía en las emociones, María Clara. Hay tanto por hablar. Sí, es mucho el tema, pero bueno, lo importante es que hoy vamos a sacar una clave demasiado importante, que es una herramienta maravillosa para lograr esa armonía en las emociones y la vamos a ver un poco más adelante. Y yo quiero contarles que yo hice mi tesis de psicología en un campo interdisciplinario entre psicología y medicina. Se llama psiconeuroinmunología. Es un campo muy interesante y que ha venido acumulando muchísima información sobre cómo nuestro cuerpo y nuestras emociones están estrechamente conectados. Lo que pasa emocionalmente en nosotros y lo que pasa en nuestro cerebro afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, hay ciertas emociones que hacen que el sistema inmune se deprima.
emociones como el estrés, emociones como la ira, estados de ánimo sostenidos, porque de pronto yo puedo tener un día de estrés y ya mi cuerpo se recupera fácil, o puedo tener un día de ira y ya mi cuerpo retorna a su balance. Pero cuando tenemos emociones sostenidas que afectan nuestro sistema inmune, ahí terminamos teniendo consecuencias graves. Entonces, por ejemplo, estados como el estrés continuado, la melancolía, la depresión continuada, estados de ira constante afectan nuestro cuerpo de diferentes maneras. Los linfocitos T, que son unas de las células más importantes en nuestras defensas, en nuestro sistema inmune, se comunican estrechamente con las neuronas. Y este mensaje va para algunos de ustedes en particular que ya saben quiénes son, a quienes les dirijo estas palabras, porque efectivamente la salud y las emociones están estrechamente ligadas. Y a veces preferimos no ponernos en contacto con nuestras emociones. A veces es más cómodo evadir nuestros estados internos y enfocarnos en las áreas de nuestra vida que nos producen mucha satisfacción. Entonces yo puedo tener toda mi vida puesta en un eje de la rueda de la vida porque me produce bienestar y satisfacción, pero de pronto estoy descuidando otros ejes y esto se conecta con lo que hemos visto en reuniones anteriores sobre la rueda de la vida y el balance y el equilibrio en esa rueda de la vida. Entonces a veces nos enfocamos demasiado en un área porque claro, nos trae muchas satisfacciones y descuidamos otras que de pronto nos están llamando allá y como no estamos en contacto con nosotros mismos y no le ponemos atención a nuestra parte vulnerable. Ayer que veíamos la película Intensamente y hablábamos sobre la película Intensamente y la tristeza y el papel de la tristeza, muchas personas como no quieren sufrir, no quieren tener sufrimientos, prefieren evitar sentir y enfocar la mente en un montón de cosas que las distraen, pero entonces eso que no está funcionando se queda ahí y eso adentro puede carcomer la salud física y puede detonar mucha toxicidad en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, este tema de la armonía de las emociones es vital porque la armonía en las emociones nos lleva también a la armonía en nuestra salud y a la armonía en otros ejes de la rueda de la vida. Entonces, hoy estamos aquí precisamente para hablar de cómo se encuentra y cómo se logra esa armonía en nuestras emociones. Poder tener pensamientos sanos contribuye para la salud total y directamente y es evidencial, o sea, una persona que no tiene la mente quieta, que no está permitiéndose tener esas emociones, empieza su cuerpo a hablar. Total. Entonces, el desbalance en las emociones se refleja en los distintos aspectos de nuestra vida, entre todos, uno de los más importantes, la salud. Entonces, también la armonía emocional beneficia totalmente nuestro sistema inmune. ¿Y en qué consiste esa armonía en nuestras emociones? Entonces, hacia allá vamos, porque no hay emociones buenas y malas, no hay emociones negativas y positivas. Ira, miedo, rabia, tristeza, resentimiento, culpa. Calificamos muchas veces esas emociones como malas y muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por sentirlas. O incluso tenemos miedo de sentir, miedo de sufrir. Entonces, como que preferimos, como decía antes, no sentir y nos desconectamos de nuestras emociones y ahí nos hacemos un gran daño. Entonces, no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones hacen parte de ese repertorio de emociones que nos da nuestro cerebro y cada una de ellas tiene un papel en nuestra supervivencia como especie y en nuestro desarrollo. Entonces, el miedo no es ni bueno ni malo, la rabia no es ni buena ni mala y no tienes que juzgar tus emociones porque son dos lógicas diferentes, la lógica racional
y la lógica emocional son dos lógicas completamente distintas. Es natural sentir esas emociones. El miedo nos protege de peligros. La rabia es la respuesta ante la injusticia. La tristeza es el resultado de ponernos en contacto con nuestras insatisfacciones y nos permite reflexionar. La tristeza nos lleva a la empatía, a conectarnos con los demás. Entonces, es cómo podemos orquestar esas emociones y cómo las podemos armonizar, porque si están en armonía es como que podemos funcionar en nuestro estado óptimo y nuestro estado pleno. Entonces, vamos hacia allá. ¿Qué es lo que permite que nosotros armonicemos estas emociones? El problema no es las emociones en sí. El tema es qué haces con ellas. ¿Cómo manejas tu miedo? ¿Cómo manejas tu rabia? ¿Cómo manejas tu tristeza? ¿Cómo manejas la frustración, la impotencia? ¿Cómo orquestar esas emociones en nuestro interior? ¿Cómo se orquesta la ira? ¿Cómo se orquesta el miedo? ¿Cómo se orquesta la rabia? Es simplemente permitiéndote entender y vivir y sentir lo que esas emociones nos traen en lugar de juzgarlas o juzgarnos por sentirlas o pensar que son malas, porque muchas de ellas son el resultado de algo en particular. Es como que esas emociones nos traen mensajes y nos están hablando de aspectos de nuestra vida que necesitamos clarificar, que necesitamos armonizar. Si yo estoy muy deprimido, pues necesito ver qué me está comunicando esa depresión. Si yo estoy de pronto con mucha ira, pues necesito ver qué me está comunicando esa ira. Y necesito que esas emociones, al ponerme en contacto con ellas, al integrarlas en mí, yo pueda decir, bueno, lo que necesito hacer para armonizarlas es esto. Y por lo general tiene que ver o con la acción, con cambiar algunos comportamientos, con cambiar cosas que hago, o como decía Nancy, con los pensamientos, porque los pensamientos tienen poder y las emociones tienden a seguir a los pensamientos. Y la técnica que vamos a ver en un momento de manejo emocional es fundamental. Es una técnica maravillosa, pero antes quiero que hablemos de esas personas difíciles que nos rodean y que muchas veces detonan en nosotros esas emociones como la rabia, como el miedo, como la tristeza. Hablemos un poquito de eso, ¿te parece, Nancy? ¿Cómo manejar esas personas difíciles? ¿Qué tipo de personas a ti te parecen difíciles en tu día a día con las que te tienes que ver y entender todos los días? Ojalá que no me estén viendo en este Face Live. No, mentiras. No, yo le tengo que dar gracias a Dios porque he sido muy bendecida de las personas que me han rodeado, pero quiero compartir algo desde el corazón. Hace 4 años atrás o 5 años no era tanto la armonía, la verdad. Y me empecé a dar cuenta que en la medida que yo tenía pensamientos, atraía a ese tipo de personas a mi vida. Tuve una gerente de proyecto que era una persona supremamente difícil, era una persona que me detonaba, que me podía espichar los botones y me los detonaba todos, o sea, me hacía salir como de mi centro. Y empecé a darme cuenta el por qué me pasaba a mí eso. Empecé como a hacerme la pregunta. Ahorita yo creo que tú nos vas a hablar de esa técnica que la aprendí contigo, por eso me empecé a hacer la pregunta, ¿qué es lo que esta persona me refleja? ¿Qué es lo que hace que...? Y me vi muy similar a esta persona. Perfeccionistas, queremos tener todas las cosas de una forma que salga bien. No me permitía tener como ese tipo de emociones, de desbaratarme frente a una audiencia y poder decir, wow, esta pregunta no tengo respuesta, o sea,
no sé cómo hacerlo, cómo decirlo. Entonces había frustración. Empecé a encontrar que había personas en mi familia que también me detonaban, que me hacían saltar esos botoncitos. Por ejemplo, mi hermana, la amo con todo mi corazón, pero es de las personas que quiere que se hagan todas las cosas como ella quiere que sea, ¿no? Y su pensamiento es el único y chocábamos mucho por eso. Hasta que me empecé a dar cuenta y dije, bueno, voy a aplicar la técnica de María Clara y surtió efecto. Ya, dejé de resistirme, empecé a darme cuenta que en mí está el permitirme elegir frente a esa situación, que creo que es el mayor poder. Total, Nancy, gracias por compartirnos esas experiencias porque cada uno de nosotros tiene a su alrededor personas que saben espichar esos botones que detonan en nosotros esas reacciones de rabia, del mal genio, de estrés, de angustia, y a veces el problema está en que eso se perpetúa. Entonces, a veces sabemos que hay una relación con una persona en nuestro entorno que nos está produciendo muchísimos malestares emocionales, pero no hacemos nada, dejamos eso ahí, sigue, se perpetúa y terminamos enfermándonos, terminamos amargados, terminamos llenándonos de resentimiento en situaciones larguísimas y no resolvemos. Nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque sacamos beneficios. Mucha gente no sale de situaciones difíciles de relaciones porque estar ahí le trae algún beneficio. Entonces, si yo hoy sé que eso me trae un beneficio, pues mejor me enfoco en el beneficio y dejo de engancharme. Miremos cuáles son algunos de los tipos de personas con las que más nos enganchamos. Uno, con los que queremos tener la razón, que es el caso de Nancy, nos contaba ahora con su jefe. ¿Cierto? Perfeccionistas, cada uno quiere tener la razón, cada uno quiere ser, no demostrarle al otro que se equivoca, quiere imponer su criterio. Ese tipo de relaciones se vuelven tóxicas terriblemente y terminan quitándonos energía y afectándonos nuestra salud física, emocional, mental, espiritual. ¿Qué otro tipo de relaciones se vuelven tóxicas? Las relaciones donde alguien constantemente nos descalifica o nosotros descalificamos todo el tiempo a la otra persona, con juicios, juzgándolo. Ah, es que porque es así, no debería ser así, qué persona tan mamona, qué persona tan difícil, cómo friega, por no decir otra palabra, qué inmamable que es, y nos vamos dejando llevar por todos esos juicios sobre la persona y no nos detenemos a ver que en alguna medida esas personas están en nuestra vida por algo y también son espejos, lo que decía Nancy, nos reflejan cosas de nosotros. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Como a creer que es que el otro debe cambiar. Y hay gente que se pasa media vida dándole cátedra, dándole lecciones, tratando de que el otro cambie, echándole cantaletas. Si la cantaleta funcionara, pero no hacen nada, entonces echamos cantaleta, nos desgastamos, pero nos quedamos ahí en un círculo vicioso sintiéndonos mal, pero sin hacer lo que necesitamos hacer para llegar a resoluciones, para aclarar, bien sea diálogo. Esa es una de las primeras herramientas. Hay personas con las que funciona dialogar, hay otras que no, porque a veces de pronto ya has hablado 1000 veces y la situación no cambia, la situación se sigue repitiendo de la misma manera. Entonces, pues el diálogo también llega a un punto en que se agota. Si ya el diálogo no funciona, pues también es darte cuenta de que la otra persona, si no va a cambiar, el que tiene que resolver qué va a hacer con eso eres tú. Ayer hablábamos también en la reunión de Zoom sobre convivir con personas agresivas, por ejemplo, o personas ruidosas, o eso, personas que siempre se quieren llevar su punto, o personas muy egoístas, ¿sí? Personas muy narcisos, que siempre son ellos el primer lugar y es el único que importa. Entonces, ahí la claridad que necesitamos tener
es que el foco de cambio no está en ellos. Yo no tengo que buscar cambiarlos a ellos. El que necesita de pronto replantearse qué va a hacer soy yo mismo, porque yo puedo hacer todo lo mío y la otra persona pues sencillamente no va a cambiar, porque el cambio de él no depende de mí, depende de si él quiere o no quiere cambiar. Entonces ahí está, bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? O cómo tomo un poquito de distancia emocional o física, o cómo puedo hablar con esa persona, o cómo puedo aplicar la técnica que vamos a ver ahora al final, que es la técnica a la que se refiere Nancy, que tiene que ver con la armonía de las emociones. Y que ha surgido en mí un efecto grandioso, María Clara. La verdad ha sido espectacular. Quería comentar algo acerca y es que a veces la cantaleta sí tiene resultados. ¿Sabes cuál? Por ejemplo, yo lo digo personalmente porque lo hacía y es más frustración. O sea, va a quedar uno más frustrado porque cuando uno echa cantaleta y echa cantaleta y echa cantaleta, ¿sabes qué sientes? Como que todo lo que yo estoy haciendo, entonces, ¿para qué sirve? Entonces empieza como un tema de frustración. En cambio, lo que nos vas a enseñar nos va a sacar de ese tema. Listo, entonces estén pendientes porque dentro de un momentico les vamos a dar la técnica de inteligencia emocional que nos permite armonizar y manejar mejor nuestras emociones. Acá algunas personas nos están diciendo que la pareja los saca de casillas, que a veces es el esposo, algunos dicen que es el jefe o los hermanos, compañeros de trabajo. En vez de culpar al otro, victimizarse por todo lo que el otro hace, empezar a retomar el poder que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestros propios estados emocionales. Entonces, voy a recordar, sí, dale. Dale, bien, Pedro, recuerda. Voy a recordar una frase que ahí cuando estabas diciendo eso y leyendo la de Pilar, en avance, fácil de decir, no tan fácil de hacer. Entonces, por eso hace falta estas herramientas que son poderosas para poder salir de ese fácil de decir, no tan fácil de hacer, sino dar el paso y la acción porque se puede lograr. Exacto, entonces, exacto, simple y sencillo de hacer, como es una frase de avance que dice, de Lin Yutang, que dice, mis palabras son simples, sencillas y fáciles de entender, pero difíciles de aplicar. Entonces hay muchas cosas que uno lógicamente y desde su razón las dice y piensa, no, eso es lógico, claro, eso es lo que yo debo hacer, pero ya en la acción se dificultan, pero el hecho de que se dificulten no significa que sean imposibles. Y a veces nos hemos acostumbrado a las relaciones tóxicas. Cuando estamos metidos en sistemas disfuncionales, nosotros mismos nos volvemos disfuncionales. Y ahí es clave aplicar todos estos elementos que estamos viendo, de primero caer en cuenta de que no es el otro el que tiene que cambiar, que si yo quiero que algo mejore, la responsabilidad no es de la otra persona, la responsabilidad sobre mí la tengo yo. Los sistemas humanos en que nos movemos tienen un equilibrio. Y un equilibrio es saludable en ese sistema de relaciones, bien sea la familia, el trabajo, bien sea la relación de pareja. Es un sistema funcional cuando los miembros de ese sistema crecen, mejoran, desarrollan su potencial. Obviamente tendrán momentos de desequilibrio, momentos en que afloran cargas negativas, en que hay conflicto, pero hay un sistema coherente que hace que las personas puedan solucionarlo y se sale de ahí y se restablece la armonía. Un sistema disfuncional es un sistema donde se crea un equilibrio malsano, en que algunas personas se sienten bien, pero otros se sienten mal. Personas de pronto que están cómodas en su zona de comodidad a consta de otras. Y esas otras de pronto están sufriendo, sintiéndose mal, o no pueden crecer o no pueden sentirse bien, y eso hace que el sistema sea disfuncional porque está funcionando
en contra de la vida y del crecimiento y del desarrollo de las personas. Entonces, sistemas donde hay agresividad, abuso verbal, donde hay ofensas, donde las personas se sienten de pronto invalidadas, o sistemas donde las personas se empiezan a enfermar. Esos sistemas son disfuncionales, donde las personas se les exige de una manera tan desmedida que se empiezan a enfermar, o sistemas donde las personas obtienen ciertas retribuciones por estar ahí, pero que son decadentes porque llevan a que las personas se afecten demasiado. Entonces, que dentro de las herramientas que vamos a ver, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Vamos a ver una técnica, pero ya hemos hablado de que lo primero es uno darse cuenta. Cuando yo empiezo a decir, oiga, esto no puede ser, esto me está haciendo daño, no, yo necesito tomar alguna salida, mi responsabilidad la tengo yo soy el que necesito dar el paso. Quería compartir con todos una frase precisamente de Daniel Goleman que ayer hablábamos también en el Zoom y dice, cuanto más abierto estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Entonces, siempre nos lleva a lo que dice María Clara, miremos primero a nosotros mismos a ver qué podemos hacer, esa luz en medio de la oscuridad. Total.